amigas y amigos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. A todas mis suscriptoras y suscriptores que os encontráis repartidos a lo largo y a lo ancho de este mundo. Desde aquí, desde mi ciudad, Zaragoza, aquí en España, os mando un saludo y un fuerte abrazo. Nuevamente os doy la bienvenida a mi canal La Comarca, vuestro canal multicultural. En esta nueva ocasión, amigas y amigos, continuamos con el contenido dedicado a la Biblia, el libro de nuestro Padre Dios, y ahora os traigo el siguiente vídeo con la primera parte de Esdras. Bueno, amigas y amigos, comenzamos. Primera vuelta del destierro. Edicto de Ciro, entre los años 529 y 559 a.C. El año primero de Ciro, rey de Persia, para cumplir su promesa hecha por boca de Jeremías, despertó Yahvé el espíritu de Ciro, rey de Persia, quien hizo publicar de viva voz y por escrito por todo su reino el siguiente edicto. Así habla Ciro, rey de Persia: Yahvé, Dios del cielo, me ha dado todos los reinos de la tierra, y ahora me ha encargado construirle un templo en Jerusalén, en Judá. Quien de entre vosotros pertenezca a su pueblo, sea su Dios con él, suba a Jerusalén, en Judá, a construir el templo de Yahvé, Dios de Israel, el Dios que está en Jerusalén, y todos los supervivientes, donde quiera que vivan, ayúdeles la población del lugar en que residen, proporcionándoles plata, oro, bienes, ganado, así como otras ofrendas voluntarias para el templo de Yahvé que está en Jerusalén. Los cabezas de familia de Judá y Benjamín, los sacerdotes y levitas, todos aquellos, en fin, cuyo espíritu había despertado Yahvé, se pusieron entonces en marcha para subir a Jerusalén y reconstruir el templo de Yahvé, y todos sus vecinos les proporcionaron toda clase de recursos: plata, oro, bienes, ganado, objetos preciosos, además de otras ofrendas voluntarias. El rey Ciro mandó tomar los utensilios del templo de Yahvé que Nabucodonosor se había llevado de Jerusalén, para colocarlos en el templo de su Dios. Ciro, rey de Persia, le confió la tarea a Mitridates, el tesorero, el cual se los entregó a Sesbasar, príncipe de Judá. He aquí el inventario: 30 copas de ofrenda en oro, 1000 copas de ofrenda en plata, 29 cuchillos sagrados, 30 copas de oro, 410 copas de plata y 1000 utensilios de otras clases. En total los objetos de oro y plata eran 5400. Todo se lo llevó Sesbasar cuando los deportados pudieron regresar de Babilonia a Jerusalén. Lista de cautivos que volvieron el año 538 con Zorobabel. Estos son los hebreos de la provincia que regresaron del cautiverio de Babilonia, donde los había deportado Nabucodonosor, rey de Babilonia, que volvieron a Jerusalén y Judá, cada uno a su ciudad,
vinieron con Zorobabel, Josué, Nehemías, Seraya, Raelayas, Mardoqueo, Bilsán, Mispar, Bigbai, Rejún, Baana. Número de los hombres del pueblo de Israel, hijos de Paros, 2172. Hijos de Sefatías, 372. Hijos de Araj, 775. Hijos de Pat Moab, es decir, los hijos de Josué y de Joab, 2812. Hijos de Lan, 1254. Hijos de Zatu, 945. Hijos de Zacal, 760. Hijos de Bani, 642. Hijos de Bebai, 623. Hijos de Azgat, 1222. Hijos de Adonicán, 666. Hijos de Bigbai, 2056. Hijos de Adín, 454. Hijos de Ater, esto es, los hijos de Ezequías, 98. Hijos de Besai, 323. Hijos de Jora, 112. Hijos de Jasún, 223. Hijos de Guibar, 95. Habitantes de Belén, 123. Habitantes de Netofa, 106. Habitantes de Anatot, 128. Habitantes de Bet Azmavet, 42. Habitantes de Kiriat Jearín, Kefira y Beirot, 743. Habitantes de Rama y Hueva, 621. Habitantes de Migmas, 122. Habitantes de Betel y Jai, 223. Hijos de Nebo, 152. Hijos de Megis, 156. Hijos del otro Elán, 1254. Hijos de Jarín, 320. Habitantes de Lot, Jadiel y Ono, 725. Habitantes de Jericó, 345. Hijos de Sena, 3630. Sacerdotes, hijos de Jedaya, de la casa de Josué, 963. Hijos de Inmer, 1052. Hijos de Pashur, 1247. Hijos de Jarín, 1017. Levitas, hijos de Josué, Cadmiel, Bini y Odavías, 74. Cantores, hijos de Asaf, 128. Porteros, hijos de Salún, hijos de Ater, hijos de Talmón, hijos de Acub, hijos de Hatita, hijos de Sobai, en total 139. Oblatos, los hijos de Sija, los hijos de Jasufa, los hijos de Tabaut, los hijos de Queros, los hijos de Sia, los hijos de Fadón, los hijos de Lebana, los hijos de Jababa, los hijos de Jagaba, los hijos de Acub, los hijos de Jagab, los hijos de Salmal, los hijos de Hanán, los hijos de Quilén, los hijos de Cagar, los hijos de Reaimal,
los hijos de Serín, los hijos de Necopá, los hijos de Capán, los hijos de Ufa, los hijos de Pasea, los hijos de Pesaí, los hijos de Anena, los hijos de los Meunitas, los hijos de los Nefisitas, los hijos de Bacbuc, los hijos de Jacufa, los hijos de Jarjur, los hijos de Baslut, los hijos de Mejida, los hijos de Jarsa, los hijos de Barcos, los hijos de Sisera, los hijos de Temaj, los hijos de Nesiaj, los hijos de Jatifa, hijos de los siervos de Salomón, los hijos de Sotai, los hijos de Soferet, los hijos de Peruda, los hijos de Jaala, los hijos de Darcón, los hijos de Huidel, los hijos de Sefatías, los hijos de los hijos de Hatit, los hijos de Pokeret, Sebain, los hijos de Ami, el total de los oblatos y los hijos de los siervos de Salomón, 392. Los indicados a continuación son los que regresaron de Tel Mela y Tel Harsa, Kerub, Adán e Inmer, y que no pudieron asegurar si su familia y su estirpe eran de origen israelita. Los hijos de Delaías, los hijos de Tobías, los hijos de Necoda, 652, y entre los sacerdotes los hijos de Jabaías, los hijos de Cos, los hijos de Barzilaí, el cual se había casado con una de las hijas de Barzilai, el Galadita, cuyo nombre adoptó. Buscaron estos sus títulos genealógicos, pero al no encontrarlos, fueron excluidos del sacerdocio, y el gobernador les prohibió comer alimentos sagrados hasta que no se hubiera presentado un sacerdote para el Urín y el Tumín. El total de la comunidad era de 42.360 personas, sin contar sus esclavos y esclavas, que eran 7.337. Tenían también 200 entre cantores y cantoras. Sus caballos eran 736, los mulos 245, los camellos 435, los asnos 6.720. Algunos de los cabezas de familia, al llegar al templo de Yahvé en Jerusalén, hicieron generosos donativos espontáneos para el templo de Yahvé, con el fin de que pudiese reedificarse en su emplazamiento anterior,
con arreglo a sus posibilidades, entregaron al tesoro de la obra 61.000 dracmas de oro, 5.000 minas de plata y 100 túnicas sacerdotales. Los sacerdotes, los levitas, y una parte del pueblo se establecieron en Jerusalén, los porteros, los cantores, los oblatos y todos los demás israelitas en sus ciudades respectivas. Reedificación del altar y restauración del culto. Año 538 a.C. Llegado el mes séptimo, cuando los hijos de Israel estaban ya establecidos en sus ciudades, el pueblo se congregó como un solo hombre en Jerusalén. Entonces Josué, hijo Josadac, con sus hermanos sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Saltiel, con sus hermanos, se pusieron a reconstruir el altar del Dios de Israel para ofrecer en él los holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés. Hombre de Dios, erigieron pues el altar sobre sus mismas bases, a pesar del temor que les infundía la población del país, y ofrecieron en el holocausto Perdón, que lo he leído mal. Repito. Y ofrecieron en él holocaustos a Yahvé, los holocaustos de la mañana y de la tarde. Celebraron también la fiesta de los tabernáculos, según está escrito, con el número debido de holocaustos cotidianos, según lo ritualmente establecido para cada día. Ofrecieron después el holocausto perpetuo, los prescritos para el sábado, los novilunios y todas las solemnidades consagradas a Yahvé, así como los de aquellos que le ofrecían espontáneamente a Yahvé. Desde el día primero del séptimo mes comenzaron a ofrecer holocaustos a Yahvé, aunque todavía no se habían echado los cimientos del santuario de Yahvé. Primeras obras del templo. Se entregó dinero a los canteros y a los carpinteros, a los sidonios y a los tirios. Se les mandó víveres, bebidas y aceite para que enviasen por mar madera de cedro desde el Líbano a Jaffa, conforme a la autorización que les había dado Ciro, rey de Persia. El año segundo de su llegada al templo de Dios en Jerusalén, en el segundo mes, Zorobabel, hijo de Sealtiel, Josué, hijo de Josadac, con el resto de sus hermanos sacerdotes y levitas, y todos los que habían vuelto del destierro a Jerusalén, pusieron manos a la obra y encargaron a los levitas de 20 años para arriba la dirección de los trabajos del templo de Yahvé. Josué con sus hijos y hermanos, Cadmiel, Binuí y Jodavías, se presentaron como un solo hombre para dirigir a los que trabajaban en el templo de Dios, igualmente los hijos de Genadat con sus hijos y hermanos levitas. En cuanto los albañiles echaron los cimientos del templo de Yahvé, se presentaron los sacerdotes con sus ornamentos y sus trompetas, y los levitas, hijos de Asaf, con sus címbalos para alabar a Yahvé, conforme a las disposiciones de David, rey de Israel. Cantaban alabando y ensalzando a Yahvé,
porque Él es bueno, porque es eterno su misericordia para Israel. Y todo el pueblo prorrumpía en fuertes gritos de júbilo, alabando a Yahvé, porque se habían echado los cimientos del templo de Yahvé. Muchos de los sacerdotes, levitas y cabezas de familia, ya ancianos que habían visto el primer templo y ahora veían con sus propios ojos que se echaban los cimientos de este otro templo, lloraban sonoramente, mientras que otros muchos daban gritos de alegría y júbilo. Nadie podía distinguir en aquella turba los acentos de júbilo de los acentos del llanto de la gente, porque el pueblo lanzaba grandes gritos y el estrépito se oía desde muy lejos. Los samaritanos se oponen a la construcción del templo. Al enterarse los enemigos de Judá y Benjamín de que los vueltos del destierro estaban reedificando el templo de Yahvé, Dios de Israel, se presentaron a Zorobabel, a Josué y a los cabezas de familia y les dijeron: dejadnos colaborar con vosotros en la construcción, ya que lo mismo que vosotros seguimos nosotros a vuestro Dios y le ofrecemos sacrificios desde cuando Asaradón, rey de Asiria, nos trajo aquí. Pero Zorobabel, Josué y los otros cabezas de familia de Israel les contestaron: no es posible que vosotros construyáis con nosotros el templo de nuestro Dios. Debemos edificarlo nosotros solos a Yahvé, Dios de Israel, como nos ha ordenado Ciro, rey de Persia. Entonces la población del país se puso a desanimar al pueblo de Judá y a meterles miedo a fin de que dejasen la construcción. Sobornaron además contra ellos a algunos funcionarios del rey para hacer fracasar su proyecto. Este estado de cosas duró todo el tiempo que aún reinó Ciro, rey de Persia, hasta el reinado de Darío, rey de Persia. Dificultades bajo Jerjes y Artajerjes. También bajo Jerjes, al comienzo de su reinado, escribieron una denuncia contra los habitantes de Judá y Jerusalén. Luego, en tiempos de Artajerjes, Bislán, Mitridates, Tabel y sus otros colegas hicieron otra denuncia a Artajerjes, rey de Persia. El texto del documento estaba en caracteres arameos y redactado también en arameo. Por fin Rejún, gobernador, y Sinsai, secretario, escribieron al rey Artajerjes la siguiente carta contra Jerusalén. El gobernador Rejún, el secretario Sinsai y sus otros colegas, los jueces y los legados, funcionarios persas, las gentes de Erech, de Babilonia, de Susa, es decir, los elamitas, y el resto de la población que el grande e ilustre Asurbanipal deportó y estableció en las ciudades de Samaria y en las otras regiones de allende el río. He aquí la copia de la carta que le mandaron al rey Artajerjes tus servidores. Las gentes de allende el río, debe saber el rey que los judíos que partieron de ti hacia nosotros y se establecieron en Jerusalén, están reconstruyendo esta ciudad rebelde y malvada. Ya rematan las murallas y han echado los cimientos. No debe ignorar el rey que si esta ciudad se reconstruye y se restauran sus murallas,
Ellos no pagarán más tributo, ni impuestos, ni derechos de paso, y el erario regio se resentirá de ello. Ahora bien, nosotros que estamos comiendo la sal del palacio, no juzgamos tolerable el desprecio que vemos se hace al monarca, por lo que remitimos al rey esta información. Investíguese en el libro de las memorias de tus padres. En ese libro verificarás y te darás cuenta de que esta es una ciudad rebelde, funesta a los reyes y a las provincias, en la que ya desde antiguos tiempos se han fomentado siempre insurrecciones. Por este motivo justamente fue destruida la ciudad. Nosotros advertimos al rey que si esta ciudad se reedifica y se restauran sus murallas, bien pronto no tendrás tu territorio alguno al otro lado del río. El gobernador suspende la construcción del templo. El gobernador suspende la construcción del templo. El rey envió esta respuesta al gobernador Rejún, al secretario Sinsai y a sus otros colegas residentes en Samaria y en los demás lugares de allende el río. Salud, la carta que me enviasteis ha sido leída puntualmente en mi presencia. He dado orden de que se investigase y se ha verificado efectivamente que esa ciudad se ha rebelado desde tiempos antiguos contra los reyes, que en ella se han fomentado revueltas e insurrecciones, y que ha habido en Jerusalén reyes poderosos cuyo dominio se extendía sobre todo el territorio de allende el río y que recibían tributos, impuestos y derechos de paso. Ordenad pues que esos hombres suspendan su trabajo, para que la ciudad no se reconstruya hasta que yo no ordene otra cosa. Procurad no ser negligentes en esto, no sea que el mal aumente en perjuicio de los reyes. En cuanto les fue leída la copia de la carta del rey Artajerjes, el gobernador Rejún, el secretario Sinsai y sus colegas marcharon inmediatamente a Jerusalén, donde los judíos, y les obligaron a suspender sus trabajos a la fuerza, con violencia. Así tuvieron que suspender la reconstrucción del templo de Yahvé en Jerusalén, que no pudo ser reanudada hasta el año segundo del reinado de Darío, rey de Persia. Reanudación de la construcción del templo. Años entre 515 y 520 a.C. Entonces los profetas Ageo y Zacarías, hijo de Ido, comenzaron a profetizar a los judíos residentes en Jerusalén y Judá en el nombre de Dios de Israel, que estaba sobre ellos, con lo que Zorobabel, hijo de Sealtiel, y Josué, hijo de Josadac, se decidieron a reanudar la construcción del templo de Dios en Jerusalén, con la asistencia de los dos profetas de Dios que estaban junto a ellos animándoles. Por entonces Tanai, gobernador del otro lado del río, Setar, Boznai y sus colegas vinieron donde ellos y les dijeron: ¿Quién os ha autorizado para construir este templo y rematar esta muralla? Y añadieron: ¿Cómo se llaman los hombres que están construyendo este templo?
pero los ojos de su Dios velaban sobre los ancianos de los judíos y no les obligaron a suspender la obra hasta que llegase una relación a Darío y percibiesen su respuesta referente a este asunto. Copia de la carta que Tatnai, gobernador del territorio de Allende el río, Setar, Boznai y sus colegas, las autoridades del otro lado del río, remitieron al rey Darío. Le enviaron una relación en la que se decía el rey Darío: paz perfecta, sepa el rey que nosotros hemos ido a la provincia de Judá, al templo del gran Dios, que se está edificando con piedras de sillería y cuyas paredes se recubren de madera. La obra se va haciendo con esmero y adelanta en sus manos. Nosotros, interrogando a aquellos ancianos, les hemos dicho: ¿quién os ha dado autorización para edificar este templo y rematar estos muros? Les hemos preguntado además cómo se llamaban para comunicártelo a ti y darte por escrito los nombres de las personas que están al frente de ellos. Y nos han dado esta respuesta: nosotros adoramos al Dios del cielo y de la tierra, y por eso estamos reedificando el templo que fue construido hace muchos años, levantado y concluido por un gran rey de Israel. Pero nuestros padres irritaron al Dios del cielo y él los entregó en manos del caldeo Nabucodonosor, rey de Babilonia, el cual destruyó este templo y deportó el pueblo a Babilonia. Sin embargo, el año primero de Ciro, rey de Babilonia, el rey Ciro promulgó un edicto ordenando que fuese reconstruido este templo de Dios. Además, el rey Ciro mandó sacar del templo de Babilonia los utensilios de oro y plata del templo de Dios que Nabucodonosor se había llevado del templo de Jerusalén para ponerlos en el templo de Babilonia, y se los entregó a un hombre llamado Sesbasar, a quien había nombrado gobernador, y le dijo: toma estos utensilios y llévalos al templo que está en Jerusalén, y sea reedificado el templo de Dios en su sitio. Entonces Sesbasar vino y echó los cimientos del templo de Dios en Jerusalén, que se viene reconstruyendo desde aquel día hasta el presente, pero aún no está terminado. Ahora pues, si le parece bien al rey, investíguese en el archivo real de Babilonia para ver si es verdad que la reconstrucción del templo de Dios en Jerusalén fue autorizada por el rey Ciro, y en consecuencia se nos remita la decisión del monarca sobre el particular. Bueno, amigas y amigos, hasta aquí esta primera parte sobre Esdras. Si os agrada mi trabajo, agradeceré vuestros likes para que la plataforma de YouTube comparta mis vídeos entre más personas. Os mando un saludo a todas y a todos. Aquí abajo podéis ponerme comentarios positivos. Siempre los agradezco muchísimo. Bueno, hasta muy pronto.